Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. Bienvenidos a Radio Aleris. En este programa de hoy tenemos a Luis Cabañas, a mi compañero experto en oncología, para que nos hable un poquito sobre el cáncer de colon, ya que va a ser prontito el Día Mundial del Cáncer. Y bueno, pues vamos a intentar entrar en este tema, ¿no? Que a veces pues hay muchos mitos con el tema del cáncer, tenemos muchas dudas, son momentos un poquito complicados cuando desgraciadamente nos hacen este diagnóstico, y vamos a intentar pues sacar un poquito de información, ¿no? Para ver si os sirve de ayuda. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy buenas. Pues bien, un día más en la oficina, como aquel que dice, y para hablar de lo mío, o sea que es más fácil aún. Si fuera a hablar de sí que dar vitamina B12 en tal, pues mira, igual yo creo un poco peor, pero esto es facilito. Lo controlas, es que eres un crack, es un experto y al final te sale solo, ¿no? Hablar de estos temas. Pues justo de esta parte sí, de otras partes ya es opinable, pero justo de esta parte sí. Genial. Pues nada, un placer tenerte aquí, Luis, en este programa para que nos cuentes un poquito, ¿no? Sobre el cáncer de colon. Cuéntanos un poco sobre él, ¿no? Como es un diagnóstico un poco a veces no duro para este tipo de pacientes. Al final también tiene una carga emocional bastante importante y bueno, con la nutrición ya sabemos que nunca vamos a curar ni muchísimo menos un cáncer, pero sí que la nutrición tiene un papel importante, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos contaras un poquito dentro de que obviamente, como he dicho, no se puede cuidar, si hay algún factor, pues no sé, de riesgo o a nivel preventivo, ¿no? ¿Qué papel juega la nutrición en todo esto? Tenemos que tener en cuenta que es de sobra conocido, todo el mundo sabe ya a estas alturas, porque fue noticia mundial, que el cáncer colorectal, el consumo de carne roja o de carne roja procesada o de derivados de carne roja, hay como una fuente correlación, ¿no? A mayor consumo es más probable que desarrollemos este tipo de cáncer. Sí que hay una cosa que has comentado, Bea, que es muy importante, que cada vez que el cáncer de colon es como muy rupturista, porque parece que rompe mucho con ciertas dinámicas que se suelen tener en el día a día, porque al final es clásico que se conjugue unos hábitos que seguramente serán mejorables en un momento en el que hay que cambiar los hábitos por la que se nos viene, ¿no? ¿Quiere decir esto que todas las personas con cáncer de colon hayan tenido malos hábitos? No siempre, pero sí que es verdad que es relativamente habitual. Por otra parte, es un tipo de cáncer que cada vez se diagnostica en gente más joven. Aunque antes era clásico de personas de 65 años o más, ahora es clásico de 45 años o más. Es un cáncer que cada vez termina con la gente más joven. Hablamos de que gente con 55 años, con 52 años, debuta de cánceres bastante desarrollados, incluso con metástasis. Entonces, cuanto antes se consiga prevenir, casi que mejor. Insisto, no porque haya mantenido siempre los malos hábitos, sino porque simplemente ha habido una serie de cuestiones o de decisiones a lo largo de la vida que posiblemente hayan aumentado el riesgo. Entonces, igual que tenemos los factores de riesgo que todo el mundo sabe, cuanto mejor los evitemos, cuanto más los evitemos, casi que mejor, como las carnes rojas o carnes o derivados de carnes rojas o carnes procesadas, también así el alcohol. Son, digamos, los dos principales factores junto con el tabaco que a nivel dietético van a ser más dolentes o que van a ser simplemente más potencialmente responsables de que desarrollemos un tumor colorectal. Tenemos que tener en cuenta que no es tanto el consumo como tal de on u off, es decir, consumo de como ya he comido ternera un día, ya está, sino el consumo cada vez más habitual. Aquí hablamos de que por cada 100 gramos de exceso a la semana, es decir, si tenemos que consumir una ración como máximo por semana, si consumimos una segunda ración, es decir, por cada 100 gramos, el riesgo relativo aumenta un 17%, es decir, cuando comparamos grupos que lo consumen, comparamos grupos que no lo consumen, el riesgo va aumentando. Es decir, ¿tiene más riesgo una persona que consume 3 veces carne roja que una persona que consume una vez por semana carne roja? Sí. Esto lo podemos afirmar con contundencia. Que por lo que nos preocupa ese sobreconsumo de carne roja o de carne roja procesada. Y este es el principal problema. Por eso que el cáncer colorectal no solo cada vez es más habitual, sino va a ser más habitual aún en personas más jóvenes. Porque el consumo que se hace de carne roja procesada o de carne roja es cada vez mayor y cada vez más diario. Y aquí cuento una anécdota familiar que alguna vez habré contado. Seguramente ya no conozcas a nadie, Bea, que utilice el hueso de jamón para vender.
que me refiero, es el huesador, ¿no? El que va casa por casa poniendo hueso de jamón para que se hiciera caldo, porque esto ya no se hace. Sin embargo, antes en Ujú. algunos pueblos, como los pueblos de Soria, de los cuales pues es mi padre, o de La Mancha, que es mi madre, esto era habitual porque se tenía un jamón para 2, 3 familias, para 10, 12 personas. En mi casa ahora, ahora ya no, pero hace unos años, por cada Navidad, es decir, entre finales de noviembre hasta febrero se comían 3 jamones. Ese es el problema, el sobreconsumo. Entonces, hemos Ujú. cada vez transformado un consumo en eso, que no es solo más habitual, sino mucho más drástico. Ese es el problema. Sí, totalmente. Al final aquí estamos hablando, como hemos contado al principio del programa, que no vamos a curar nada, pero es que al final los hábitos, no porque nosotros seamos nutris, es que estamos viendo que la evidencia científica dice que al final hay un mayor riesgo. Entonces, no se trata de que un día después si te tomas una carne roja te va a dar cáncer y ya la hemos liado, ¿no? Se trata al final de tener un conjunto de hábitos buenos y que no abusemos de este tipo de productos, porque yo creo que también lo que pasa a veces con el tema de la carne es que se normaliza, ¿no? Se piensa que es más fácil, que es más cómoda y vamos a ver, es más cómodo abrirte un bote de garbanzos que cogerte y hacerte cualquier carne a la plancha, ¿no? Que parece que como, ay, no tengo tiempo de organizarme, ¿no? Y se tira mucho a la comida. Yo, por ejemplo, en consulta lo noto con los pacientes, ¿no? De, ay, ¿qué pasa esta semana? Que me organiza menos. Y claro, la tendencia suele ser siempre a consumir más carne. Entonces, claro, tenemos que intentar cambiar un poco esa filosofía de vida en el sentido de, oye, mira, hay recursos más prácticos que utilizar la carne roja, por ejemplo, y sobre todo que al final estamos viendo que repercute a nuestra salud. Entonces, no se trata ni muchísimo de prohibirla, porque nosotros no estamos aquí para eso, sino para concienciar y ver que tenemos que hacer un consumo responsable de carne roja y, por supuestísimo, de alcohol. Que el alcohol, yo siempre lo digo, ¿no, Luis? Es algo que hemos normalizado muchísimo. Y yo no digo, pues que si un día te apetece una cerveza, yo más lo digo, pues si un día me apetece, pues me la voy a tomar y ya está, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que eso tiene que ser un consumo muy, muy ocasional. Y es que los humanos somos muy tontos, es que nos intoxicamos nosotros mismos, ¿no? Con el consumo de alcohol. Entonces, realmente hemos normalizado cosas que al final vemos que son muy perjudiciales y que están aumentando el riesgo de cáncer, ¿no? Y al final, jolín, es que vemos que el cáncer de colon es uno de los que más asociación hay con la nutrición y que no lo podemos curar, obviamente, pero sí podemos hacer un papel preventivo brutal con esto, ¿no, Luis? De hecho, vamos a jugar un poco ya, no tanto con el factor de riesgo, Mm, sino con el factor de prevención. Igual que le hemos metido mucha caña a la carne, muchas veces se nos olvida que el consumo de fibra también disminuye el riesgo total de este cáncer colorectal. El consumo de lácteos se asume que por la grasa saturada y por el calcio también disminuye el riesgo de cáncer colorectal. El consumo de pescado también disminuye el riesgo de cáncer colorectal. El consumo de fruta y verdura también disminuye el riesgo de cáncer colorectal. De hecho, es el que más disminuye el riesgo de cáncer colorectal. En el caso del pescado, por cada ración de carne que sustituimos por pescado, el riesgo de cáncer colorectal en número relativo disminuye un 7%, es decir, que casi la mitad de lo que aumenta el consumo de carne roja implica. Entonces, tenemos que tener en cuenta un poco esto, que cuanto más sustituyamos la carne roja por otro tipo de consumo, ya sea pescado o incluyemos una buena cantidad de fibra, verdura, fruta, cereales integrales, este riesgo va a ser menor. Por otra parte, es importante también aquella población que seamos población de riesgo. Yo soy población de riesgo de cáncer colorectal por ser hijo de una persona que fue paciente de cáncer colorectal, que las colonoscopias ya no tenemos que hacernos a los 50 años, sino a los 40, porque como somos población de riesgo, hay que descartar cuanto antes o pillar la enfermedad cuanto antes. Es la única enfermedad además que, o sea, a nivel oncológico, no la única, pero sí la que hay más potencia en un consejo y es evaluar nuestro nivel de vitamina D. Planteaba antes que el consumo de lácteos es un factor preventivo del cáncer colorectal. No está claro no está muy claro por qué. Se asume que las grasas saturadas tienen un papel fundamental porque al final el ácido butírico o algunas grasas saturadas, por resumirlo mucho y pronto, aumentan en positivo alguna parte de la microbiota que podría ser preventiva, pero también por el calcio. Parece que el aumento del consumo de calcio también es protectora en este tipo de situaciones. Entonces, a mayor consumo de vitamina D, el consumo de calcio también va a ser menor. Es decir, en pacientes de riesgo de cáncer colorectal recomendaríamos los lácteos enteros antes que los lácteos desnatados, aunque en general ya se recomiendan más los lácteos enteros que los lácteos desnatados. Es decir, es más importante hacer hincapié en consumir más fibra, más frutas, más verduras, más pescado, más lácteos enteros, que, oye gente, quitaos la carne, porque ya al aumentar la comida, de otro, digamos, al aumentar lo que nos desplaza, al aumentar muchas cosas, seguramente desplacemos otra parte. Que parece una chorrada, pero a veces es más
Es más relevante el consumo, el consejo propositivo que el consejo eh, anti, ¿no? Sí, es mejor decir lo que sí, que siempre estamos con el no en la boca, no tomes eso, no tomes tal, y tenemos que intentar, vale, no tomo y qué tomo, ¿no? Sino alternativas que realmente nos van a garantizar pues ese efecto preventivo que comentas, Luis. Es Muy bien. importante una cosa también, porque al final, ¿de dónde vienen estos datos? Vea, estos datos vienen de lo que conocemos como epidemiología nutricional. La epidemiología la gente la conoce ahora, está en nuestro día a día, ¿no? Con el tema de las vacunas COVID, vacunas no COVID, toda esta historia, eso es epidemiología. Cuando lo trasladamos a la nutrición, hablamos de la epidemiología nutricional. La carne es buena para esto, es mala para esto otro. El tema es Ujú, que aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que la mayoría de recomendaciones que daremos con esto son dosis respuesta, es decir, a más, a mayor consumo de carne, a mayor consumo de eh, carne, de verdura, de fruta, habrá o más riesgo o menos riesgo, es decir, a más consumo de fruta y verdura habrá menos riesgo, dosis respuesta, a más consumo de carne roja habrá más riesgo, dosis respuesta. Y al final, ujú. cuando relacionamos la carne roja con el cáncer colorectal, hablamos de que estos estudios también son plausibles. Por plausibilidad respondemos a tres preguntas. La primera es, ¿puede pasar en laboratorio que al vincular ocurra? Y sabemos que sí. ¿Existe un mecanismo que podamos explicar por el cual ocurre? Y sí, concretamente por lo que ocurre con el hierro a nivel de absorción. Y luego la tercera importante, ¿esto pasa en la vida real o solo pasa en el laboratorio? Y sabemos que sí que pasa en la vida real, hasta el punto de que podríamos decir que en Reino Unido el 48% de los cánceres colorectales se deben a causas dietéticas. Ojo, no solo al consumo de carne roja procesada, sino a la ausencia de consumo de pescados, frutas y verduras, lácteos enteros, todo esto, ¿vale? Es decir, Estilo de vida. efectivamente, Estilo de vida al fin y al pero cabo. que es plausible, y esto es importante, porque a veces decimos, no, esto Ujú, solo pasa en el laboratorio. Sí, pasa en el laboratorio, pero también pasa en la vida real. Y es una cosa tenemos que tener en cuenta. Que obviamente es menos relevante mm, los casos de cáncer colorectal asociados a la dieta o al estilo de vida con respecto al tabaco y al cáncer de pulmón, sí, sí, seguro. Pero sabemos que el 21% de los cánceres colorectales en Reino Unido se deben al consumo de carne roja o de carne procesada y que el 48%, es decir, incluyendo este 21%, es decir, uno de cada dos cánceres colorectales, ya sea o en hombres o en mujeres, tiene relación con malos hábitos dietéticos. ujú. Entonces, si queremos prevenir, Sí, fíjate si nos queda margen. tenemos mucho trabajo y gran importancia esto que comentas, ¿no? Que al final ya no es que cuando leemos los estudios hay que extrapolarlo, ¿no? Con una población y ver realmente que esto sea, como dices tú, plausible en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es que más solidez que tenemos con esta evidencia, yo creo que, bueno, sobre todo, esto para toda la población es fundamental, ¿no? Pero sobre todo aquellas personas que quizás tienen pues mayor riesgo, ¿no? Por familiares, ¿no? Como has comentado en tu caso, pues bueno, sí, de normal es importante cuidarte, cuando ya hay un poquito de más riesgo, pues bueno, hay que tener esto muy en cuenta. Y al final lo que estamos hablando, Luis, es un estilo de vida, que bueno, no hemos comentado un poco la parte del ejercicio. En la parte del ejercicio hay evidencia, estudios que también mejoran que nos hemos sentado mucho en nutrición, como es nuestra función, pero bueno, también intentamos, ¿no? Mejorar ese estilo de vida saludable y la práctica de ejercicio pues también es fundamental. Sí, al final vamos a lo mismo, estilo Mm, de vida. Igual que cuando hablamos de la mm, vitamina D, también sería interesante el tomar el sol, ¿no? mm, Am, son, excepto en algún tipo en concreto de cáncer de colorectal que sí que es hereditario, como el síndrome de Lynch o como algunas variaciones genéticas como las PCA, que al final sí que parece que tomar el sol pues igual tan buena idea no es, pero esto es una población muy, muy concreta. Cuando hablamos de cáncer colorectal en su prevención, ya no solo el hábito dietético de comer mejor, sino también el hábito de vamos a hacer más ejercicio, vamos a intentar no tener mucha tendencia a estreñimiento, no tener mucha tendencia a mm. diarrea, y eso al final el ejercicio físico es fundamental, el moverse, el no pasar muchas horas sentadas. Es fundamental. Lo que ocurre es que si existe alguna forma, digamos, una indicación concreta, yo la desconozco. Pero porque al Ujú, final, entre comillas, no es lo mío, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto más claro. ejercicio de fuerza o cuanto más ejercicio que lo que nos ayude sea tener más masa muscular, obviamente vamos a prevenir cualquier tipo de cáncer, ya no solo colorectal.
Y sino también estar preparados, ¿no? A nivel de la masa muscular en caso de que haya un diagnóstico, que esto tú pues incluso lo has estudiado, ¿no? Más con tu tesis, el tener una mayor porcentaje de masa muscular, además de asegurarlo obviamente con la proteína, pues el que evitemos una desnutrición, ¿no? El que estemos bien nutridos de cara a este posible diagnóstico que ojalá nunca llegue, pues bueno, va a ser un mejor pronóstico, ¿no? De cómo funcione Por esa supuesto. enfermedad. Ya no solo pronóstico, es decir, persona que Mm, tiene que debutar en cualquier tipo de cáncer, en concreto el cáncer colorectal, por ejemplo, mm. a más masa muscular, mejor tolerancia al tratamiento, menos efectos secundarios, menos tendencia a infecciones. El sistema inmune, por tanto, estará más fuerte. Y Ahí. sí, además el pronóstico es mejor, hay menos riesgo de morir por cualquier causa, sí. Pero que no se nos olvide que no solo tenemos menos riesgo de morir, Mm. sino que además tenemos más ventajas en cuanto a que tendremos menos síntomas secundarios, que el tratamiento nos sentará mejor, que aquí no va a ser un paseo, pero Desde nos luego. vendrá mejor. Tendremos menos Mm. astenia, menos fatiga, tendremos menor tendencia a anemias, es decir, quizá necesitamos otros tratamientos, dejamos de necesitar otros tratamientos concomitantes al propio tratamiento que estamos siguiendo. Al final, ya no es solo que vayamos a quizás sobrevivir con mayor probabilidad, tendremos menos riesgo de recidivas, menos riesgo de metástasis, esto está claro. Pero es que además, tendremos mejor calidad de vida. Y a veces se nos olvida hablar de la calidad de vida como eso que sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Aquí, Total, no, qué no sé si cierto. se ha quitado alguna vez una muela, vea. No, y espero que no. O sea, Vale, las muelas del juicio siguen ahí. vale, Bueno, pues bueno, a mí me han quitado una muela, solo una, y lo pasé mal porque durante 4 días no pude comer todo lo que comería y estaba pasando hambre. Pues claro, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Porque claro, 4 días sin comer, pues es una putada, si me permite la expresión. Aquí un poco lo sí, mismo. sí, sí. Eso en un momento muy concreto. El ejemplo me sirve para significar que, qué putada no poder comer lo suficiente o perder mucho peso, perder mucha masa muscular o simplemente porque no teníamos la suficiente o porque simplemente no sabemos lo que es levantarse todos los días a la cama hasta que no nos podemos permitir levantarnos en la cama. Que esto no quiere decir que el día después de la quimio no tengamos permiso para estar hechos un trapo. Podemos estar hechos un trapo, pero el día después de la quimio, los días siguientes ya tenemos que recuperar. Hay que ir poco a poco y sobre todo ser fuertes y en estos casos, ¿no? Que a veces lo que dices tú, pues bueno, hay que ir viendo en qué factores y evitar complicaciones, que al final las complicaciones llegan, pero bueno, si podemos hacer cosas que estén en nuestra mano para evitar esas complicaciones, pues bueno, yo creo que en estas situaciones, Luis, es cuando el paciente está tan mal, ¿no? O cuando, pues que la palabra cáncer da por sí miedo, ¿no? O un poco esas connotaciones que se le ponen a esas palabras, a veces los pacientes se agarran a un clavo ardiendo. Entonces, en estas situaciones yo creo que también intentas dar lo mejor de ti, cuidarte lo máximo posible para que todo vaya bien, pero a veces también un poco uniendo con el tema, ¿no? de cáncer, de los mitos, intentas cuidarte más, pero a veces por tomar más no siempre es mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí uno por el tema de los suplementos, por todo este tema que al final estamos diciendo que hay una evidencia sólida de masa muscular, de hacer ejercicio, de comer bien, de evitar ultraprocesados, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con esta frase de más no siempre es mejor, de tomar suplementos, todo esto un poco unido con el tema del cáncer, ¿verdad, Sí, y Luis? además hemos hablado de una vitamina en concreto, la vitamina D. No hay que suplementarse por norma vitamina D sin una analítica en medio. Hacernos una analítica, ver que tenemos la vitamina D y entonces decir, vale, como tengo el cáncer así, la PTH así, tengo el potasio de esta forma, el riñón me funciona y además tengo la vitamina D en tal, entonces me suplemento. Dar por dar o dar suplementos no implica una mejoría. Implica una falsa sensación de ya estoy haciendo algo y quizá es incluso peor porque hay algunos suplementos que interaccionan con la quimioterapia. Entonces, ningún suplemento tiene que establecerse sin un consejo de un profesional sanitario especialista en esto. Y en muchos menos casos hay que fiarse del típico herbolario o del típico suplemento que nos darán, valiendo 70 euros fácilmente, jugando con el miedo de tómate esto porque te curará, tómate esto porque te sanará, tómate esto. No, no. Si alguien nos da un suplemento por norma, sin preocuparse de cómo estamos, sin estar un rato preguntándonos por ciertas circunstancias de estilo de vida, de conjunto de nuestras circunstancias, sensaciones, no es recomendable en absoluto fiarse. Lo mejor es consultar al equipo sanitario que tenemos a nuestro acceso, ya se llame oncólogo, oncóloga, fisio,
fisioterapeuta, psicólogo, psicóloga, a cualquier profesional, dietista o nutricionista que podamos acudir para preguntarle por el consumo de algunos suplementos o algunos alimentos, antes que aventurarse a algo que lo peor que puede ocurrir no es simplemente que no haga nada, sino que además estemos palmando mucho dinero a cambio de no tener ningún tipo de reconversión, reinversión en la salud que estamos buscando, que hemos perdido, y sobre todo pues que al final incluso algunos interaccionen con fármacos no es en absoluto recomendable. Sin una ética por Totalmente, el pues medio, mucho sin una cuidado. ética por el Mm. medio, no os fiéis en general de este tipo de cuestiones. Y un mensaje, Bea, que sí Ujú. que te quería comentar, o que quería comentar, y es que pegamos mucha caña con el tema de la carne roja y el cáncer colorectal, pero que no se nos olvide que en aquel momento, cuando surge esta noticia, en marzo de 2017, que a mí me pilló de fallas, estuve atendiendo a medios, además me acuerdo que estuve atendiendo a medios de comunicación, en 2015, perdón, eh, y que estuve atendiendo a radio y sonaban petardos, que parece que estoy en mitad de Crimea, no, es que estábamos en fallas en Valencia. La cuestión es que este vínculo entre carne roja y cáncer no es nuevo. No es nuevo en cáncer colorectal, pero no es nuevo en otras patologías. Por ejemplo, el consumo de nitratos o nitrosaminas, que donde están más habituales en carne roja procesada, también se relaciona positivamente con el cáncer de esófago. El consumo de carne roja también se asocia con el cáncer de pulmón. El consumo de carne roja, de carne procesada, también se asocia con el cáncer de estómago. El consumo de carne roja, especialmente en hombres, o de carnes procesadas, especialmente en hombres, también se relaciona positivamente, positivamente, negativamente, es decir, a que ocurra más el factor de riesgo de cáncer de páncreas. Entonces, aunque hablamos mucho del consumo para con el cáncer colorectal, también hablamos en esta dirección en páncreas, en estómago, en pulmón, en esófago, es decir, en muchos otros tipos de cáncer. Entonces, también hay una ligera relación entre el consumo de grasa animal, es decir, las partes de carne roja más grasas, y el cáncer de mama o el cáncer de útero. Entonces, parece ser recomendable, ya no solo por una cuestión de sostenibilidad, por una cuestión de bienestar animal, que el consumo de carne roja se reduzca. Y esto no implica prohibirlo, implica reducirlo. Y reducirlo pasa porque analicemos lo que estamos comiendo para en base a eso decir, vale, quizás sí que me estoy pasando. Pero aquí no estamos prohibiéndole a nadie que se coma su chuletón, como diría el presidente del gobierno. No, simplemente que tenemos que reflexionar que quizá ni es tan interesante nutricionalmente, ni es tan necesaria y que el consumo puede ser moderado. Aquí es una ración por semana o hasta 2 raciones por semana en función de con qué lo reguemos. Si es con una buena cantidad de fibra, pues obviamente el riesgo disminuirá. Pero que no se nos olvide esto, que no solo de cáncer colorectal, son otro montón de patologías, son oncológicas, también hablamos de una vinculación positiva en diabetes tipo 2 y demás, pero más para el caso solo me voy a centrar en cáncer. Entonces, Sí, que de eso va el episodio, pero al final se trata, ¿no?, de tener un estilo de vida, porque más allá que, ¿no?, que el cáncer pues tiene toda esta solidez, como hemos dicho, de datos, al final lo importante es tener salud en todos los aspectos. Va a ser más inflamatoria y al final no solo para el cáncer, sino para tener un estilo de vida saludable, ya no solo porque tengas más riesgos, sino es que en general la población debería de disminuir el consumo y, como tú dices, Luis, que me ha parecido muy importante, ver en qué punto estáis y a partir de ahí bajar. No se trata de la noche a la mañana pues ver algo que no os sintáis cómodos o que no sea realista y vale, estoy un mes sin comer carne y luego me vuelvo a lo de siempre, ¿no? Sino marcar una pauta que sea la tendencia de reducirlo. Totalmente. Uh-huh. Y un último mensaje que sí me gustaría destacar es todas las personas que sean población de riesgo de cáncer colorectal, o todas las personas que vean que tienen sangre roja en heces, pues que no pasa nada, nos hacemos una prueba de sangre en heces y si fuera positivo, pues pasamos por una colonoscopia, que no es nada traumático. Y cada vez va a ser más habitual reducir la edad a partir de la cual este tipo de exámenes, especialmente en hombres, es importante. Y a todas las personas que tengan una ascendencia, esto es padres, abuelos, que hayan pasado, especialmente hombres, que hayan pasado por un cáncer colorectal, que es que dice poco, porque hay un poco de sesgo de género en este tipo de indicación, ¿no? En las mujeres de demografías se os educa súper rápido en lo interesante, pero a los hombres se os educa Uh-huh. bastante poco en el tema de la colonoscopia, igual que en el cáncer de próstata. Si eres población de riesgo, si tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu madre tuvieron cáncer colorectal,
pues con 40 años deberías hacerte una colonoscopia. Esta colonoscopia debería repetirse de forma regular. Regular no es cada mes, regular es pues que cada 2 años, cada 3 años, pues bueno, acudas a tu médico de referencia para recordar que esto se tiene que hacer. Simplemente porque en el caso de que pase algo, pillarlo con tiempo. Y lo Por dice supuesto. alguien que no es especialmente fan de las analíticas. Es decir, yo no me hago una analítica todos los años para ver qué tal. Yo me hago una analítica demanda un poco en función de cómo me encuentro cada X tiempo. Y pueden pasar muchos años hasta que yo me hago una analítica. Sí, pero esto es otra cosa. Esto hablamos de preventiva, de prevención primaria. Y esto es importante cuando hay población de riesgo. Totalmente, sobre todo nos quedamos, ¿no?, con este último mensaje, Luis, de que tenemos que hacer nuestras revisiones, de jugar con nuestra alimentación a nivel preventivo, de que no pasa nada, que si veis cosas raras no normalicéis los síntomas, si hay sangre en heces hay que cuidar al médico y sobre todo si tenéis cualquier problema acudir a un profesional sanitario, a vuestro médico, y si tenéis que hacer alguna adaptación o algún cambio nutricional a vuestro dietista nutricionista para que os ayude a hacer todos los cambios que sean necesarios. Nada, Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de hoy. Y bueno, a todos nuestros oyentes, daros las gracias por estar ahí, por escucharnos. Además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos vuestras preguntas, vuestros comentarios, todos los que nos queráis enviar, nos los podéis mandar al correo, a redes, por teléfono. Podéis encontrar nuestra información en www.centroaleris.com, podéis buscarnos en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter y ahí estaremos esperando para todas esas preguntas o comentarios que nos queráis realizar. Recordar compartir lo que compartimos para que llegue al mayor número de personas y puedan beneficiarse de comer mucho mejor y simplemente pues si tienen cualquier duda pues también nos los puedan comentar. Esperamos que os guste esta iniciativa y esperamos que si tenéis cualquier duda pues estamos aquí para lo que necesitéis en Madrid, en Valencia y en online. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo programa.